Muy buenas, este es el equipo número 3. Fue conformado por José Nicolás Martínez Flores, Oscar Emilio Rodríguez Espinosa, Arturo Alejandro Torres Rodríguez, Diana Berenice Pérez Ramírez y Brandon Avisaíla Saldón Martínez. Este es nuestro proyecto de medio curso. Muy buenos días, mi nombre es Arturo Alejandro. Primero que nada, tenemos 5 arreglos que pueden ser los de nuestra preferencia, no necesariamente tienen que ser estos, pero tenemos 5 valores que empiezan desde el número 0. Aquí en los arreglos siempre iniciamos desde el 0. Y aquí indicamos que el primer valor es 0, o sea que i vale 0 y i es menor a 5, que nomás tendremos 5 arreglos. Que eso puede variar al cambiar los valores, ¿verdad? Puede que este empecemos desde el 1, que empecé desde el 20, y este puede empezar desde el 4. Y también el promedio lo podemos modificar a nuestro gusto. Pero como tenemos 5 valores, vamos a hacer esto. Supuestamente aquí empezará, nomás tomará el valor 20 y el 40. Y hará una sumatoria 20, 30, 40. Si lo corremos, sumo nomás esos valores, ¿verdad? Pero obviamente como teníamos la configuración inicial, que sería empezar desde el valor 0, que es el 10, hasta el último, que es el 50, y obtendremos la suma del 10, 20, 30 y 50 dividido entre 5, que sería, la suma serían 150 y su promedio es 150 entre 5, 30. De igual manera, aquí podemos seguir ingresando valores infinitamente. Pondremos estos, que aquí serían 9. Cambiamos aquí. De igual manera, pues podemos cambiar la división del promedio. Serían, como son 9 valores, pues 9. Entre 9, ¿verdad? Que es lo normal. Corremos y ahí obtenemos un nuevo promedio. De mi parte sería todo. Esto es obtener un promedio en base a arreglos. En lenguaje CS+. Muchas gracias. Mi nombre es Arturo Alejandro. Siguiendo con los ejemplos del proyecto, en este caso el lenguaje interpretado que usaré será Python, donde explicaré este código que calcula la suma, el promedio de una lista de números usando el paradigma de programación imperativa. Antes de explicar el código, les explico brevemente lo que es la programación imperativa, la cual se basa en dar instrucciones paso a paso para manipular datos. Este código sigue esa idea mediante el uso de bucles y operaciones matemáticas básicas. También hablaré sobre Python. Al ser un lenguaje interpretado, ejecuta el código directamente sin necesidad de compilación, lo que lo hace más flexible y accesible. Bien, ahora, con la explicación del código, tenemos aquí, primero definimos una lista con 5 números. Aquí está. Después, creamos una variable suma para almacenar el valor total. Aquí está, suma igual a 0, lo inicializamos en 0. Luego usamos un bucle for para recorrer la lista y sumar los valores. Aquí está el bucle for. Y luego calculamos el promedio dividiendo la suma entre la cantidad de elementos. Y ya por último imprimimos los resultados en pantalla, como vemos aquí. Entonces, ya al momento de ejecutar, le damos y pues vemos cómo se ejecuta al instante. Entonces, ¿por qué digo yo que es un ejemplo de programación imperativa? Pues porque seguimos un orden secuencial de instrucciones indicando qué hacer en cada paso, declarando variables, iterar, calcular y mostrar resultados. Ahora, comparando entre interpretado y compilado, Python y C++ en este caso, pues la diferencia clave es que Python no necesita compilación, basta con escribir el código y ejecutarlo. En cambio, C, antes de ejecutarse, el código debe traducirse a un lenguaje máquina como un compilador como G++. Ya por último, como reflexión sobre la programación imperativa,
Pues las ventajas serían que pues, es más fácil de entender y seguir, ideal para algoritmos simples, tienes un control total sobre el flujo de ejecución y es útil en problemas donde se requiere procesamiento paso a paso. En conclusión, pues en este video aprendimos cómo funciona un código imperativo en Python, la diferencia entre lenguajes interpretados y compilados y las ventajas del enfoque imperativo. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Diana y yo voy a hacer el ejemplo de programación imperativa utilizando el bucle for. Pero antes quiero hablarles de las diferencias entre compilación e interpretación. En la compilación, el código fuente se traduce completamente a código máquina antes de ejecutarse, y el programa compilado se ejecuta directamente en el hardware. En la interpretación, el código fuente se ejecuta en línea por un intérprete en tiempo de ejecución y no se genera un archivo binario, por lo que es más lento que un programa compilado. Bueno, también les hablaré sobre las diferencias entre programación imperativa y la programación orientada a objetos. En la imperativa se basa en instrucciones que cambian el estado del programa. En la orientada a objetos se basa en la creación de objetos que encapsulan datos y comportamientos. En la imperativa el código se organiza en procedimientos o funciones que operan sobre datos. En la orientada a objetos se organiza en clases o objetos promoviendo la reutilización y la modularidad. Bueno, aquí el arreglo viene siendo números que contiene 5 datos enteros, 5 valores enteros. La variable suma almacena el resultado de la suma de los elementos del arreglo y el bucle for recorre cada elemento del arreglo y lo suma. Bueno, algunas ventajas y limitaciones del código podrían ser ventajas, que es muy sencillo, o sea, el código es fácil de entender y seguir. Tiene eficiencia, ya que al ser un programa pequeño y compilado es más rápido en términos de ejecución. Es de bajo nivel, permite un control directo sobre cómo se realizan las operaciones. Las limitaciones podrían ser que la escalabilidad no es modular ni reutilizable. La falta de abstracción, no utiliza conceptos como clases o objetos. Dependencia del tamaño del arreglo, el bucle for asume que el arreglo tiene exactamente 5 elementos y no es genérico, solo funciona para este caso específico, no se puede reutilizar para otros arreglos, y así sería como ejecutar. Y solo me saldría la suma de los valores. Gracias. Yo soy Brandon Basalúa y este es el ejercicio 4. Para este ejercicio utilicé Java. Primero hablaremos de cómo sería este programa con un enfoque imperativo. Primero tendríamos una estructura lineal con una lista de números dentro de una variable. El flujo sería más simple, pero al mismo tiempo, al tener una lista de números global, puede que el código sea más difícil de mantener, pues cualquier función podría modificarlo. Mientras que en programación orientada a objetos, la lista de números está dentro de la clase lista de números, en el momento la muestro, y solo se puede acceder a ella a través de métodos. Esto mejora la modularidad del código, evitando que se modifique por accidente. También hay otros detalles, como que con un enfoque imperativo, el código estaría muy limitado en su reutilización del código, o cosas por el estilo. Como tal, considero que las mayores ventajas de hacerlo en programación orientada a objetos fue la reutilización del código e instancias, la mayor modularidad, como ya mencioné anteriormente, y en sí las propias instancias, el manejar cada dato como un objeto independiente, y el hecho de que esto puede ser escalable a mucho más, mientras que el enfoque imperativo habría hecho más fácil de realizar el programa, pero sería mucho más limitado, repetitivo, y en caso de quererlo escalar a más, sería muy complicado, porque las variables son globales, una mala línea de código podría alterar todo el procedimiento. En este programa, las instancias son objetos individuales que se crean a partir de la clase lista de números. ¿Esto qué significa? Como se dijo anteriormente, a diferencia de la programación imperativa, aquí cada uno de los datos que ingresemos va a ser utilizado como un objeto y no como una variable. Por esto utilizamos ArrayList y Scanner. ¿Scanner por qué? Porque yo agregué la opción de poder colocar nosotros mismos el valor de cada número. Aquí tenemos simplemente la lista que almacena los objetos, la clase. Esto de aquí simplemente va a empezar la lista en ceros para que no tengamos algo ya ahí por defecto. Y esto lo único que va a hacer es que cada vez que nosotros agreguemos un número a la lista, nos va a decir cuál fue el último número agregado. Esto simplemente es un detalle, pero realmente no tiene gran función. Y bien, ya llegamos ahora sí al código verdadero. Este método comprueba que la lista no esté vacía. Y en caso de estar vacía, bueno, nos va a devolver que la lista está vacía y no vamos a hacer nada. La lista no puede estar en cero. Esto se hace para que simplemente no coloques ningún número y ya está. Es para evitar errores.
Posteriormente recorre los números y suma los valores y calcula el promedio. Esto realmente no tiene mucha ciencia, simplemente calcula un promedio común mediante todos los datos almacenados en números. Y aquí tenemos el método main. Lo primero que hace es que captura los datos que nosotros le demos mediante escáner, como ya se explicó anteriormente, y crea la instancia a la clase lista números. Ahí se van a ir guardando uno por uno, pero antes de eso se pregunta al usuario cuántos números desea agregar. Dependiendo de eso, va a ser la cantidad de veces que este bucle se va a repetir para poder agregar todos los números. Aquí simplemente le va a preguntar al usuario cuántos números quiere agregar. Aquí vamos agregando número por número, y al final calcula el promedio. Vamos a ejecutarlo. Una vez que lo por el corte, tuvo un pequeño inconveniente. Vamos a correr el programa. Vamos a la consola de debug. Y aquí tenemos, bienvenido. ¿Cuántos números vamos a agregar a la lista? En este caso vamos a agregar 10 números. Y aquí ingresamos nuestros números. Pues un 8, 9, un 6, un 4, un 9, otro 9, otro 9, un 7, un 5, un 4. Aquí tenemos el promedio de los números ingresados es 7. Este programa realmente es bastante sencillo y creo que ya hemos visto ejemplos así realizados en programación operativa, pero considero que es bastante interesante hacerlo mediante este otro método, como dije anteriormente, ya varias veces, debido a que esto puede ser escalado mucho más arriba, mientras que programación operativa nos quedaríamos simplemente con esto. Sobre todo de mi parte. Muchas gracias.